Bueno, pues muy buenos días a todos los presentes, a todos los que están conectados. Cada uno de ustedes para mí, para Dios principalmente, son muy importantes. Esta es la razón por la que nos reunimos, para seguir llevando las buenas nuevas hasta el rincón de la tierra como mandó el Señor Jesús. Así es de que estamos aquí cumpliendo con ese mandato de parte de Él. Llegamos ya al tercer evangelio, el evangelio de Lucas, las buenas noticias a través de Lucas. Vamos a orar y a dar comienzo a nuestro mensaje. Gracias, Padre, por este tiempo que tú nos concedes de poder transmitir este mensaje a través de las redes sociales que tú mismo inspiraste para que los hombres pudiéramos comunicarnos, y queremos que verdaderamente se haga un buen uso de esas redes para que sea el evangelio el que llegue a cada rincón, buscando las almas donde tú sabes que están y las buscas para que conozcan esta verdad. Derrama gracia en ellos, también en nosotros, para compartir. Cuida todo lo que estamos haciendo para que todo esté bien hasta el final de la transmisión. Gracias por cada vida. Te agradecemos todos los cuidados que tienes para nosotros. Bendícenos y que este mensaje nos llene a todos para gloria tuya. Amén. Ok, bueno, estamos en el tercer evangelio que escribió Lucas, como le llamaba Pablo, el médico amado. Sin duda que ellos llevaron una muy bonita relación. Ellos no sabemos exactamente en qué momento Lucas estuvo en contacto con Pablo, pero lo acompañó todo el tiempo. Él fue el que escribió también el libro de Hechos de los Apóstoles. Fue un gran escritor, era un hombre muy preparado, posiblemente un judío que prácticamente nació en Grecia y creció en Grecia, y este judío llamado Lucas pues fue llamado justamente a escribir un evangelio verdaderamente precioso. Él fue muy diligente, era historiador, sobre todo era muy diligente en las genealogías, como vamos a ver ahorita cuando estemos viendo justamente una de las genealogías que la Biblia deja ver desde el principio del evangelio de Lucas, ¿sí? Entonces, en los primeros versículos, Lucas dice cosas muy importantes, cosas que no pertenecen, cosas que nos permiten ver y entender el cuidado de Dios para que tengamos esa seguridad, esa certeza de que es inspiración divina lo que Él escribió. Las Escrituras son inspiración divina. Todos los detalles que vamos a ver en estos pasajes que escogí, es muy largo el Evangelio de Lucas, aparte de 24 capítulos, también tiene muchos capítulos muy largos, y lo que escogí solo para que viéramos la finalidad de que estemos viendo por qué 4 evangelios. Recordemos que son como 4 ángulos de visión para que pudiéramos entender y ver quién es el Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces, Lucas no lo vio físicamente. Él no estuvo con Jesucristo. Él aparece realmente ya en el tiempo en que Pablo está predicando, y si se conocen y empiezan a hacer los viajes misioneros, él los empieza a hacer con él mismo, con Pablo. Y esto pues debe de haber sido una tremenda aventura. No era tan cómodo viajar en aquel tiempo, ¿sí? En aquel tiempo no había barcos específicos para transportar viajeros. Eran de carga y tenían unos rinconcitos ahí para alguno que se le ocurriera viajar.
como si recuerdan en Jonás, que era un barco de carga, pero se fue a acomodar ahí para irse a Tarsis. Entonces así eran esos barcos. Tampoco podías llegar exactamente a un hotel 5 estrellas ni nada de eso. Eran mesones, eran lugares donde podías alquilar un cuartito para la noche, o 2 noches, o 3 noches, que no tenían definitivamente la comodidad de lo que hoy tienen. Pero, además de eso, el transporte, a veces la mayoría era a pie, a menos que fuera muy largo el camino, habría carretas y otras formas de transportarse, pero realmente es impresionante cómo, creo que por eso eran muy sanos, porque caminaban muchísimo, ¿no? Entonces vámonos a Lucas 1:1 para que vayamos viendo todo lo que él va narrando con respecto a la comisión que le fue dada por Dios. Quiero que entendamos que ninguna persona en la Biblia, nadie, nadie fue forzado a ser parte de los escritores de la Biblia. Todos eran instrumentos llamados por Dios, preparados por Dios, para que pudiéramos entender que realmente es un ministerio de Dios a través de los hombres que se ponen en manos de Dios, ¿sí? Entonces por eso escribían lo que Dios dictaba, no lo que ellos querían. Aunque él usa mucho la personalidad de la persona que él usa, la personalidad de cada uno se refleja, ¿sí? Tú podrás haber visto ya otros predicadores y te darás cuenta que cada uno tiene su propia personalidad, pero el mensaje de Dios es el mismo, ¿no? Entonces aquí en Lucas 1:1 dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Notamos varias cosas aquí. Muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que han sido muy ciertas en ese momento. Pero ¿por qué muchos han tratado? El impacto, la vida de Jesús fue un impacto impresionante, tan impresionante que muchos empezaron a tratar de escribir lo que había pasado, porque la muerte de una persona en la cruz del Calvario, cuando todos se dieron cuenta que de verdad fue una actitud injusta de los hombres, debe de haber impactado, ¿sí? Nosotros hoy en día estamos reclamando, bueno, me incluyo en mi corazón, aunque yo no salgo a gritar, ¿sí? Pues tantos asesinatos de mujeres y abusos y cosas por el estilo que indignan y que uno no quiere, ¿verdad? Pero si nosotros nos indignamos por estas injusticias, imagínate a aquellos hombres que están viendo o que lo vieron físicamente, porque muchos de estos con los que él habló estuvieron al pie de la cruz, viendo todo lo que se hacía. Entonces dice que todos aquellos que quisieron reescribir lo que acababa de acontecer, dice claramente que él decidió por inspiración divina escribirlo tal cual dice, tal como en el versículo 2, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Está diciendo, son personas que estuvieron visualmente en muchos de los eventos del Señor Jesús, ¿sí? ¿Para qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué nos quiere dejar esta certeza? Él es Dios mismo, con el objetivo de que entendamos que no podemos menospreciar lo que está escrito, ¿sí? Entonces dice, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. ¿Quién es Teófilo? No sabemos exactamente, solo sabemos que su nombre, al haberle Lucas dirigido las 2 cartas, el Evangelio y el libro de los Hechos,
era como un discípulo, porque le dice, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Es decir, él ya había recibido de parte de Lucas otras enseñanzas, un discípulo posiblemente, pero lo importante también es Teófilo. Suena, lamentablemente hay nombres que suenan muy bonito y hay otros que no, pero aquí lo que dice el nombre, dice Teo de Dios, Filo de fileo, de amar, amado por Dios o amado de Dios, ¿sí? Y sin embargo muchos no se atreven a poner ese nombre a sus hijos. Entonces, es que es así, ¿sí? Hay nombres que suenan lo que significa, por ejemplo, David, ¿sí? Ese sí es sumamente usado. Daniel, José, Josué, muchos nombres muy bonitos que también tienen un significado divino, todos ellos. Lucas era ese judío que les digo, que posiblemente nació en Grecia, ya se crió y en algún momento tuvo contacto con Pablo y desde allí empezó a hacer su trabajo con él. Él fue el que lo acompañó en todas sus jornadas. Pero hay algo muy importante que quiero ver. Él era especialista en genealogías, ¿sí? El historiador Lucas. Vamos a Lucas 3:23, ahí adelantito, para que vean una cosa muy importante. Aquí, en esta genealogía, empieza en sentido inverso, es decir, desde el último, que es José, el esposo de María, ¿sí?, hasta Dios, ¿sí? Hasta ahí va la genealogía. Ahora dirás, ¿por qué la genealogía empieza con José y no con María? Nunca se ha tomado a la mujer como por donde empieza la familia, siempre es el hombre, ¿sí? Entonces, ella fue una extraordinaria mujer, pero José fue el instrumento y María para que Cristo pudiera venir. Entonces leemos en el 3:23, dice, Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años. Esto es muy importante, ¿eh? Hijo según se creía de José, hijo de Elí. Y luego dice en el 38, damos un salto hasta el 38, hijo de Enós, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. ¿Por qué no me fui con 23, 24? Dice, porque se me duermen. Si les empiezo a contar genealogías, se duermen, ¿no? Porque realmente muchas personas, cuando leen la Biblia, las genealogías se les hacen tediosas. Y hay muchas genealogías, tenemos en el mismo Génesis y también tenemos en el libro de Primera de Crónicas, unas genealogías amplísimas, porque Dios quería que supiéramos todos los hombres que Él empezó a usar, precisamente para escribir la Biblia desde el principio, ¿sí? El primero que empezó a escribir fue Job, y después de ahí Moisés. Job, el libro de Job, es el más antiguo, por las mismas cosas que se narran ahí, es el más antiguo, ¿sí? Pero todas estas genealogías no tienen otro objetivo que sepamos quiénes son los judíos y los que no fueron judíos antes de Abraham. El judaísmo empieza con Abraham, ¿sí? Allí, por ejemplo, Noé y todos los que estaban atrás de él y un poco después de él, ninguno era judío, pero eran del plan de Dios, ¿sí? Entonces, nada más es para entender y tener claridad. En este evangelio se relatan acontecimientos maravillosos que no se narran en los otros evangelios, no los ves, y denotan una profunda investigación de parte de Lucas, una profunda investigación. ¿Por qué? Porque él sabía cuán delicado era poner algo que no estuviera de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces aquí en Lucas, vámonos a 2:1 de Lucas, ahí atrásito de donde está,
Y aquí vamos a ver una de las narraciones más hermosas con respecto a Jesucristo, ¿sí? Lucas. ¿Por qué? O sea, no es menos importante la genealogía dada en Mateo y en la de Marcos, que no hay ninguna genealogía. Ningún evangelio pierde valor por el otro. Es información, ¿sí? Es información. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Alguien me puede conocer como el esposo de mi mujer, ¿sí? Pero no verme. Alguien me puede conocer como el padre de mis hijos, pero no verme. Y son dos ángulos. Una esposa con quien me casé y engendramos dos hijos. Sin dejar de ser el mismo, estamos viendo esto. Esto es lo que Dios quería al poner un enfoque de tal manera que los hombres vieran quién eres, ser hermoso que vino a la tierra. Fíjate cómo lo narra. Primero aquí vamos a ver la parte histórica, que era la especialidad de Lucas, ¿verdad? Dice, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Imagínate tú, digo, aquí es un capricho de Cirenio, ¿sí? De Augusto César, un capricho. ¿Qué capricho? Quiero saber cuánta gente hay en mi imperio. Ahora, podrían contar la gente, pero ninguno estuvo a gusto en la esclavitud de Roma, ninguno. Pero él solo quería saber qué tan grande era su imperio, qué tan grande había conquistado la parte del mundo que él podía conquistar en aquel entonces. Y obviamente lo que él hace es contar la grandeza de su imperio, pero no cada ciudadano romano como alguien fiel al imperio, ¿sí? Él sabía que no todos eran fieles, por eso tenía su ejército, ¿sí? Pero él hace esto. Imagínate que hoy se le ocurriera al señor presidente que nos empadronemos, ¿verdad? ¿Dónde naciste tú? ¿Dónde nacieron tus padres? Sería un relajo de viajes para acá y para allá. Imagínate lo que fue para ellos. Esto lo hicieron en todas partes, pero aquí está escrito solamente lo que pasó en Israel, ¿sí? Entonces, dice luego, y José subió de Galilea a la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, ¿sí? Por cuanto era de la casa y familia de David. Tenía que ser el Mesías de la descendencia de David, ¿ok? Para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Imagínate una mujer embarazada tener que ir en burro o caminando para llegar al lugar donde querían tomar nota de quiénes eran, ¿sí? Por favor. Entonces, y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. A ver, resulta que con todos los problemas que había, ellos obedecen la orden de Roma, empadronarse. La mujer está a punto de dar a luz y gracias a Dios llega bien, pero a la hora de querer tener un lugar para parir, resulta que no hay lugar. Esta es una enseñanza que ya vimos y que debemos recordar. Es exactamente lo que el mundo hizo con Cristo. No tenía lugar donde nacer. No tenía lugar, ¿sí? Hoy no creo que alguna mujer se atreva a irse a un establo a parir, ¿sí? Pero esto fue único para que viéramos que aquel precioso ser, Rey de Reyes, Señor de Señores, no tuvo lugar en la tierra. Por eso lo crucificamos. Lo crucificamos. Tú dirás, oye, pero yo no estaba ahí. No, estuvimos todos en el momento en que Él sufrió por cada uno en la cruz del Calvario, ¿sí? Entonces,
nadie en el mesón. ¿Tú crees que, vamos a decir que había 10 cuartos? ¿Sí? Porque no eran tampoco los hoteles de hoy, ¿no? 10 cuartos. Llega José, oiga, mi esposa está por parir y no tengo lugar. Los dos empezaron a hacer como que estaban acá jugando damas, jugando ajedrez o viendo el celular, ¿no, verdad? Entonces, ¿qué hicieron? Hacerse los que no se dan cuenta para no dar nadie su lugar a esta mujer. Esto es una enseñanza de Dios. ¿Qué pasó? Bueno, no hay lugar en el mundo para él, nadie abrió las puertas de su casa para él, pero había un lugar donde había de nacer, en el establo, ¿sí? Junto a los animales, en un lugar maloliente, pero tenía que nacer. Esto refleja el corazón humano. Si el pecado oliera, no nos aguantaríamos, ¿sí? Pero esto refleja aquella suciedad que los hombres no ven en su corazón: envidia, celos, ¿sí? Adulterios, fornicaciones, mentiras, engaños. Velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Tengan en cuenta que estamos viendo, un rebaño, unos pastores con un rebaño. Las ovejas, ¿sí? Dios representó a la humanidad como ovejas. Descarriadas que no tienen pastor, ¿sí? ¿Por qué? Porque realmente, ¿por qué se convierte la gente? Porque la gente que verdaderamente se da cuenta que su vida fue un descarrío, es la que se considera que necesita ayuda. Los que quieren seguir descarriados no van a buscar a Dios. Pero Dios va y busca a todos, porque para todos, para Él, todos son importantes. Por eso dice que murió por el mundo, no por los que habían de creer en Él, sino que Él pagó la deuda de todos y cada uno es responsable de aceptar el pago o rechazarlo. ¿Sí? Ok. Entonces, estos ángeles, estos pastores están allí apacentando sus ovejas. No sabemos qué hora, pero parecía que era de noche, y entonces se aparece un ángel y los impacta. O sea, es que los ángeles son de una esencia muy específica, muy eterna, ¿sí? O sea, los ángeles no envejecen, no nacieron, fueron creados, y nosotros somos seres que sí nacimos y tenemos una gran debilidad de la carne. Entonces, ver unos seres de esta manera fue impactante ante sus ojos. Entonces resulta que una vez que les dice en el 10, pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo. A lo mejor me salto algunos versículos, no se preocupen, ya los explico antes incluso. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, pero oigan, nuevas noticias de gran gozo, ¿sí? ¿Qué es lo que busca la gente siempre? Estar bien, estar contenta, estar feliz. Solo que no saben qué es lo que verdaderamente hace feliz. ¿Cuántas veces tú te has sentido feliz y de repente, ¡pum!, la caída? ¿Por qué? Porque un rato de contento no es felicidad. Felicidad es algo que permanece, algo que está allí para siempre una vez que entra. ¿Cuáles son esas noticias de gran gozo? Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Eso es lo que está diciéndole. Cristo el Señor, no un niñito,
¿sí? Le está diciendo que ahí nació aquel que será un hombre que irá a la cruz a pagar nuestras faltas, ¿sí? Eso es lo que él quiere que se den cuenta. Dice, y esto os servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Cuando yo iba a tener mis hijos, lo primero que compré fue una bonita cuna, ¿no? Toda adornadita, toda cómoda, para que el niño que íbamos a tener, mi mujer y yo, tuviera un lugar digno. Igual siguió con el segundo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que más deseas? Aquellos a quienes amas nazcan de mejor forma, pero aquí sabes que es un pesebre, una caja prácticamente, donde se ponía agua o alimento para los animales. La acondicionaron seguramente para que él pudiera estar allí, en algo que no es digno de un rey, ni de ningún ser humano, ¿sí? Pero bueno, entonces repentinamente apareció el ángel, apareció con el ángel una multitud de los huestes celestiales que alababan a Dios y decían, oigan esto, gloria a Dios en las alturas. Está hablando de Cristo el Señor en la tierra, Dios en las alturas. Aquel Dios se hizo hombre en Jesús. Por eso dice, gloria a Dios en las alturas. ¿Por qué? Porque esa actitud de Dios de venir a buscar a quien no lo quiere. ¿Por qué? Bueno, porque a veces no sabemos lo que rechazamos. ¿Sabes que el peor enemigo de un hombre es el hombre mismo? Es el hombre mismo. Se aferra a tradiciones, se aferra a ideas y por eso rechaza a Dios. Entonces aquí vemos cómo Dios, sabiendo lo que iba a suceder, Él vino, ¿sí? Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que sucedió y que el Señor nos ha manifestado. ¿Qué le dijo a los pastores? Que había nacido Cristo el Señor, ¿sí? Que era una criaturita apenas. Pero imagínate tú a los pastores en su actitud. ¿Por qué pastores y por qué no al rey Herodes o al mismo César Augusto, verdad? ¿Por qué no a ellos? Serán las más importantes. O el Sanedrín. ¿Por qué no a ellos? A unos pastores. Porque esos pastores, ¿sabes qué hacían allí? Ellos lo que hacían era criar las ovejas que se sacrificaban en el templo, ¿sí? Esas ovejitas que ellos criaban tenían que ser perfectas porque era lo que se iba a llevar al altar del sacrificio. Por eso ellos criaban, y por eso sabían que esas ovejas que ellos criaban eran para el sacrificio que los judíos tenían que hacer. Desde milenios atrás, el sacrificio del cordero era una tradición judía, ¿sí? Desde mucho tiempo atrás. Ok, entonces ellos están allí criando estas ovejas y llegan los ángeles a decirles que está por nacer, o ya nació más bien, Cristo el Señor en la ciudad de Belén. Cristo el Señor, porque estos pastores oían justamente las predicaciones o la lectura de las escrituras en la sinagoga, ¿sí? ¿Y qué hacían ellos? Pues sabían que el cordero que se sacrificaba constantemente representaba a Cristo. Sabiendo eso, ¿qué hicieron? Correr a ver lo que se les había enseñado.
Dice que corrieron. ¿A cuántos de ustedes, cuántas veces no le han invitado a alguien a venir a escuchar el Evangelio? Y no vienen corriendo, ¿verdad? O sea, mañana, otro día, que no haya fútbol, que no haya tráfico, que no vaya yo a jugar dominó con mis amigos, que no esté cansado. Siempre habrá una excusa del hombre para no oír la más grande noticia jamás dada en el mundo. Esa es la más grande noticia, ¿sí? Entonces, dice, vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José el niño acostado en un pesebre. Al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Fíjate en la narración. Venimos porque hace unos momentos se nos presentó un ángel y después una hueste de ángeles cantando: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Buena voluntad. ¿Por qué buena voluntad? Porque la buena voluntad es la que recibe lo que es correcto. La mala voluntad rechaza. Entonces, esta buena voluntad con la que ellos están pidiendo en oración al cielo para que haya hombres que quieran escuchar este llamado, este mensaje. Esto no se narra en ningún otro evangelio, ¿sí? Esto es lo que todos hemos usado en las Navidades. Tú dirás, oye, estoy un poco adelantado o atrasado, como quieras verlo, o atrasado, adelantado. Este mensaje es diario, ¿sí? Ok, dice, los que oyeron se maravillaban de lo que los pastores decían, pero María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. O sea, María, recuerda que a María le dijeron, se le aparece el ángel, le dice que ella sería madre del cuerpo del Mesías, no madre del Mesías, sino del cuerpo, nada más. Para hacerse hombre, él necesitaba un vehículo, ¿sí?, para que él pudiera nacer. Por obra del Espíritu, ella es preñada en una forma divina. ¿Por qué? Porque no tenía que intervenir el hombre. Él no podía heredar una naturaleza pecaminosa, porque es el hombre el que transmite los genes, ¿verdad? Entonces, el óvulo es solamente un óvulo que le da vida a esos genes, ¿verdad? Ok. Dice, y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Glorificando y alabando a Dios. Yo recuerdo que cuando me convertí, esa noche que dormí después de haber oído el mensaje, descansé como hacía mucho tiempo que no descansaba, y había algo en mí que no sabía interpretar. ¿Por qué estaba tan tranquilo después de estar tan inquieto por años? Porque el príncipe de paz había entrado a mi corazón. Y por eso estaba yo en paz. ¿Y qué dice la Escritura? Nos ha nacido hoy en Belén un niño, que es Cristo el Señor, el príncipe de paz. Por eso en el mundo no hay paz. Nunca ha habido en el mundo paz. Y si podemos hablar de paz, es decir, en los 33 años que Jesús estuvo en la tierra, no hubo una sola guerra, según los registros que vienen hasta de más atrás. No hubo no hay un relato de guerra. Cumpliendo con esto, que Él vino a traer paz al mundo.
Y el mundo, te aseguro, así, por lo absoluto, que todos percibían que había un ambiente diferente en el mundo. Porque hay narraciones de esto en el mundo. En todas las civilizaciones que existían entonces, no sabían, pero algo estaba pasando. Lo narran en sus escritos, pero no sabían definitivamente que Cristo había nacido. No sabían. ¿Por qué no sabían? Porque ellos no tenían las escrituras, estaban muy, pero muy lejos, ¿sí? Entonces dice en el 21, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido, ¿sí? Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Todos los niños varones eran presentados al Señor, porque ese niño varón del primer hijo de cualquier matrimonio era muy importante para Dios. Es exactamente lo que hoy se ha perdido por completo, ¿sí? Porque el varón es muy importante para la estabilidad de una familia. A él se le concedió justamente esto, que tenga la cabeza, no porque la mujer no tenga cabeza, sino que ella tiene la cabeza, ¿sí? Él tiene la cabeza y ella, sujeta a su esposo, pueden gobernar una casa con sus hijos de manera extraordinaria. ¿Por qué está el mundo como está hoy? Porque la mujer ha dejado su rol importante. La mujer es el ser más precioso que Dios creó. Y resulta que ahora la mujer no está contenta con ser mujer de hogar. Y esto es lo que ha causado el que muchos jóvenes tengan que ser educados en la calle o en la escuela, que a veces no te educan tan bien. En la escuela te dan educación de conocimientos, pero los valores tienen que estar en casa para compartirlos con los hijos. Allí están los valores, ¿ok? Entonces seguimos viendo aquí, dice, como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor, y para ofrecer a lo que, conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Ustedes recordarán que siempre era un cordero, ya sea una ovejita de una cabra o de un cordero o un becerro, ¿sí? Pero eran caros. José y María eran reyes, sin reino. Y el más pobre era el que ofrecía una tórtola o unos palominos, porque no tenían para más. Las tórtolas las puedes ver tú, si te pones listo la atrapas, te la llevas para sacrificarla. La paloma también es un animalito que puedes atrapar fácilmente, ¿sí? Entonces no le cuesta nada para que el hombre pueda hacer lo que Dios mandó y entienda. ¿Por qué un palomino? ¿Por qué una tórtola? Porque tienen sangre, ¿sí? No dijo un pescado, ¿sí? Una tórtola. Y sin derramamiento de sangre no hay remisión. Si no se derrama sangre justa como la de Cristo, no hay salvación, ¿sí? Entonces, y había en Jerusalén, esto óiganlo con detenimiento, y había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Pero oigan esto, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Para que captemos bien este asunto, 400 años no apareció un profeta. O sea, para un pueblo que esperaba al Mesías,
400 años era muchísimo. ¿Por qué Dios ya no nos está hablando? ¿Por qué no hay un profeta? ¿Qué pasaba? ¿Por qué 400 años de silencio? ¿Por qué Dios estuvo callado? Vamos a decir, callado. Tenían las escrituras anteriores. O sea, no estaba en silencio Dios. Pero en cuanto a nuevos profetas, no había ninguno. ¿Sí? 400 años estuvo en silencio y ellos empezaron a inquietarse. Y surge un hombre llamado Simeón que le dice a Dios: no quiero morir sin ver al Mesías. No quiero morir sin ver al Mesías. Una y otra vez rogó. Y curiosamente está el Mesías, el Espíritu lo mueve desde su casa, lo lleva al templo, observa al niño y lo abraza. ¿Por qué? Fíjate lo que dice en el 27. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra. Nunca deja de cumplir Dios lo que promete. ¿Sí? Pero vean esto. ¿Qué pasaba en la cabeza de Simeón? Que resulta que él tenía bien presente muchísimos pasajes del Antiguo Testamento donde se hablaba de Cristo. Seguramente que tenía muchos pasajes de Moisés donde decía que vendría ese Salvador, y en todos los profetas y todos los libros hablan de aquel Mesías, pero en específico este hombre debe haber tenido Isaías 52 y 53, donde habla claramente de la crucifixión, y el Salmo 22 y el Salmo 23. Vete a saber cuántas cosas tenía perfectamente. Y al ver al niño, nadie le dijo esto. Le dijo, él llegó y vio al niño, y nadie le dijo: este es el que avisaron los ángeles que había nacido. Él, por el Espíritu Santo. Por eso cuando las personas quieren oír a Dios, por el Espíritu Santo lo oyen. Cuando no quieren oír a Dios, así se les pare Dios aquí enfrente, lo hacen a un lado. Ese es el problema de la humanidad hoy, por eso estamos como estamos, ¿sí? Entonces, ahora sí, ahora en el 29, ahora, Señor, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Tu salvación. Él sabía que había un hombre justo que iba a morir por nosotros los pecadores, ¿sí? Entonces, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles. Tú sabes que los gentiles no tenían luz, ¿sí? Podrían tener alguna idea de Dios, pero no tenían la claridad. Entonces, luz a los gentiles. ¿A quién se está refiriendo? A todo el mundo no judío que estaba por todas partes, ¿sí? Ok, dice, y gloria del pueblo de Israel. O sea, el pueblo de Israel, el deseo de destruirlo es precisamente porque ese pueblo rechazó glorificar a Dios y finalmente va a cumplir el objetivo, va a convertirse a Cristo en los últimos tiempos, ¿sí? Que estamos viviendo, que estamos muy cerca de otras cosas, y entonces ese pueblo se convierte, ¿se acuerdan de los huesos secos en Ezequiel? Que le dice a Ezequiel: ¿ves estos huesos? ¿Quiénes son? Señor, tú lo sabes. ¿Podrán vivir?
Señor, tú lo sabes. ¿Qué significa un hueso seco? Ya, basura. No sirve para nada. Pero en las manos de Dios, huesos secos como nosotros, tenemos hoy vida. Y el pueblo de Israel hoy se ve seco. En el momento en que lo ve Ezequiel, seco, seco. Y de repente empiezan a tomar forma. Ese era el nacimiento, el renacimiento del pueblo de Israel, que recibiría a Cristo y que sería testimonio y gloria a Dios. ¿Sí? Entonces, dice, y les bendijo Simeón y dijo a su madre María, he aquí este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Vaya, tú puedes darte cuenta así perfectamente que la más contradicha señal en el tiempo de la humanidad, antes de Cristo, era contradicho. Por eso querían destruir a Israel desde antes, y a todos los que iba Dios a usar. ¿Y qué pasa? No lo pueden destruir al pueblo de Israel. Y finalmente, ese pueblo, después de que ya tiene vida, ya va a ser una gloria para el pueblo, para la humanidad, ¿sí? Dice, y una espada, dice más bien una señal que será contradicha. He hablado N veces con personas hablándoles del Evangelio, y lo primero que surge es una contradicción. Oye, pero ¿por qué tenemos que aceptar a Cristo? Y bueno, ¿nosotros qué? ¿Que no tenemos capacidad? Sí, mucha, para hacer maldad. Por eso estamos como estamos. Y te ponen todos los argumentos. ¿Por qué no hizo esto? ¿Por qué no el otro? ¿Por qué? Y todo es contradecir. ¿Acaso no lo hicimos nosotros? Yo lo hice. Porque está escrito. Porque en mi cabeza de ateo no cabía un Dios. ¿Cómo iba a caber un Dios? Y más de esta manera. Pero él fue más fuerte que yo. Gracias a Dios. Entonces dice en el 36, en el 35, y una espada traspasará tu misma alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Fíjense. Dice, una espada traspasará tu propia alma. Acuérdate que María estaba un poco, no confundida, pero no hilaba los sucesos. El ángel le dice que va a ser la madre del Mesías. Lo dice así, ella lo sabe, ¿sí? Y va creciendo, y va creciendo, y va creciendo Jesucristo, y resulta que ni sus propios hermanos le creían. Y María se confundió. Un día con sus hermanos van a buscar a Jesús, porque los hermanos le habían dicho a María, mamá, Jesús ya se le fue, ya se deschavetó, vamos por él. ¿Sí? Hasta ese grado. Sin embargo, pasaron las cosas, y en el momento que ella está viendo a su hijo de carne en la cruz, todo lo que le hicieron, golpeado en el rostro, cortado del cuerpo por los latigazos en la espalda, ¿cómo crees que una madre se va a sentir viendo a su hijo así? Porque no captaba todavía lo que significaba el Mesías. Pero ella se va dando cuenta. Sufrió todo esto, durísimo lo sufrió. Y finalmente vamos a Lucas 9, 19, 37 en adelante, para que veamos algo que parece... Es increíble, se los digo, pero esta escena la escogí por una razón. Ya Jesús creció
predicó, fue rechazado, por unos fue aceptado, pero fue un mínimo de los que lo aceptaron comparado con los que escucharon, ¿sí? No estoy aquí narrando ni voy a narrar la cruz del Calvario, ¿sí? Pero vean esto, Lucas 19:37, cuando llegaba ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos gozándose comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud dijeron: Maestro, o sea, era maestro pero no Señor, ¿sí? Todos los que se dirigieron a él como maestro, lo admiraban como maestro, pero no como Señor. Los fariseos jamás le dijeron Señor, porque tú sabes qué quiere decir Señor. Si yo le digo Señor mío, es el que gobierna en mi vida, es mi jefe, es mi patrón, mi dueño, ¿sí? Entonces, ¿cómo le van a decir los fariseos eso a Jesús? Entonces, fíjate lo que está diciendo. Ellos están diciendo gloria a Dios en las alturas, dice con grandes voces, bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Pero vean en el 40. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Sí, esas piedras que ellos pisaban tendrían capacidad de decir: el que está sobre nosotros es Dios. ¿Sí? ¿Qué tal que los discípulos hubieran callado y que las piedras empezaran a gritar lo mismo que estaban gritando los discípulos? ¿Qué tal que hubiera sido así? Pero no fue así, porque los discípulos gritaron. Y hoy tú y yo tenemos que gritar como las piedras: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. ¿Por qué hay guerras? Pasiones bajas de humanos que tienen poder para hacer daño. Vamos a ver quién tiene mejores armas y quién tiene la mejor bomba atómica, ¿sí? Y hoy, si tuvieras las noticias de las armas que se están haciendo, ¿sí? Si explotaran, se hace polvo la tierra, así, se desbarata. Si explotaran todas esas bombas, que son muchísimas, nucleares, ¿sí? Pero como Dios es Dios, no va a ocurrir sino el plan que Él tiene. Ok, peleense, pero no van a explotar todas las bombas, quizá una o dos, ¿sí? Como en Chernobyl, ¿se acuerdan? Explotó una central nuclear y hasta hoy el daño sigue. Pusieron un concreto de este grueso sobre la zona para que todo lo que estaba abajo de radiación no saliera, ¿sí? Para que veas lo que es la energía nuclear. El hombre descubrió cómo matarse más rápido. ¿Por qué uno mata al otro? Porque se odian. Pero el odio mayor lo tiene el mismo hombre. Cuando tú quieres matar a otro, tú eres un asesino. Y el otro dice: a mí no me vas a matar, yo te mato primero. Y quizá haya algunos que levantaron, como muchos hoy están pidiendo portar armas, por si te llega alguien en la casa, un visitante no deseado, y te tienes que defender, o está en la calle,
¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué te tienes que defender? Tú compras un arma no es para matar porque quieres, sino para defenderte según. Pero el peligro del arma es que puede ser mal usada. Y el problema de la humanidad no es el arma, el problema de la humanidad es el corazón. Tú solo matas por odio. Ya para que yo mande una bomba es porque no me importa quiénes estén ahí. ¿Sí? No me importa que quien esté en esa ciudad, el presidente o el de ese país me insultó y ahora le mato su gente. Y si está él ahí, mejor. Ese es el mundo. Pero recordemos el mensaje. El mensaje es claramente: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad. Amigos allá en YouTube, si estás ahí por primera vez, te quedaste a escuchar el mensaje de principio a fin, o si alguien aquí presente se quedó y escuchó el mensaje desde principio a fin, ¿tienes buena voluntad? ¿La tuviste para venir? ¿La tuviste para ponerte frente a la cámara o frente al monitor y estar oyendo el mensaje? Esa fue buena voluntad. Hoy tu buena voluntad será probada más a fondo. ¿Sí? Dice la Escritura, te describe tu verdadera condición, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Sí? Todos. En el mundo, después de todos los que nacieron, de Adán y Eva, todos nacimos en pecado. Todos. Y al haber nacido en pecado somos pecadores. Inocentes hasta cierta edad, pero finalmente dejamos ver lo que traemos dentro, la maldad. ¿Sí? Por eso dice la Escritura, la paga del pecado es muerte. Tú pecas, estás muerto en tu relación con Dios. No importa que tengas 80,000 imágenes. Estás muerto en tu relación con Dios, porque Dios perdona cuando tú lo dejas entrar al corazón. Ahí es donde Dios quiere estar. Por eso dice, porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es un regalo que Él otorga sin mérito alguno, solamente con buena voluntad. Recibes el regalo y todo cambia. Por eso Jesús mismo dice, he aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Tú podrás haber conocido a los más grandes personajes de la historia o de la humanidad hoy, pero quiero decirte que hay un personaje tan desconocido que cuando tú lo dejas entrar no te das cuenta que el que está entrando es el que creó todo, y a ti mismo. ¿Y cómo es que alguien tan grande como él entra a un corazón en un hombre tan pequeño? Eso es el gran amor de Dios. Tan grande que no le importa entrar a un lugar donde le ponen restricciones. Ok, te dejo entrar, pero nada más en la puerta. ¿Sí? Así somos. Por eso Dios va entrando. Entra, pero ya adentro te va dejando ver quién es. El mejor amigo. El que te amó siempre. El que salió, el que te sacó de su corazón para que tú existieras. Ese es Dios. Y después te vino a buscar porque te habías perdido. Porque eso dice la Biblia. ¿Sí? Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero para él, perdido es aquel que no tiene buena voluntad para oír lo que ha oído.
He aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Así es de que si tú, amigo, allí estás oyendo este mensaje, estás oyendo esta invitación, te invito a que ores conmigo. Vamos a orar. Yo voy a hacer la oración en voz alta. Voy a orar como si Cristo fuera a entrar a mi corazón, y esto es nada más para ayudarte, para que tú sigas la oración y la buena voluntad de tu corazón permita abrir la puerta para que Él entre. Eso es todo lo que tienes que hacer. Yo te voy a ayudar a orar, como tú no sabes, pero te pido por favor que repitas en tu corazón esta oración. Vamos a orar. Dios, quiero darte muchísimas gracias por esto que acabo de escuchar. Que el Dios Todopoderoso se hizo hombre en la tierra en Cristo y ahora está llamando a la puerta de mi corazón. No quiero retenerte, Padre, de entrar. Quiero que entres a mi corazón. Pero antes te pido por favor que me perdones de tantísimas faltas que he cometido en mi vida. No me quiero acordar de muchas de ellas, pero fueron malas. Pero tú conoces todo mi corazón, no puedo esconder nada, solo arrepentirme de lo que fui, para que hoy tú seas mi Señor, mi Dios y mi Salvador. Esta decisión la he tomado para ser tu hijo. Y quiero que por esta decisión, Cristo Jesús, ahora mi Señor y Salvador, sea glorificado y exaltado por lo que acabo de hacer. En su nombre. Amén. Bueno, la buena voluntad se ha probado en millones y millones de personas a través de la historia desde Cristo y antes de Cristo. Antes no sabían, pero sabían que venía. Y lo esperaron muchos hombres del Antiguo Testamento esperaron a ese Cristo. Finalmente llega ese Cristo hace 2000 años y todo lo que está pasando, Él dijo que todo lo que está pasando hoy vendría un poco antes de que Él regresara a recoger a su iglesia. Si tú hiciste esta decisión, Dios te bendiga. Solamente te pido que tengas tu Biblia Reina Valera, si no la puedes adquirir en una librería cristiana, Reina Valera 1960, ¿sí? Es la que usamos, es para estar en armonía, ¿sí? Entonces, si estás con alguien ahí, de los que están ahí en YouTube, que te ayuden a buscar la Biblia y te la compren, ¿sí? Entonces, y ellos te digan cómo leerla, pero a otros les puedo decir, agarras de la Biblia desde Mateo para atrás hasta Apocalipsis, nunca trates de entender, sino de creer, es lo que te dará entendimiento, y eso es lo que va a bendecir tu vida, la fe, como Simeón y como Ana y como muchos que realmente nada más por ver al niño allí dijeron, dice el Espíritu, este es el Mesías que tanto anhelabas ver. ¿Sí? Bueno, vamos a orar por nuestros pueblos. Dios, sabemos que hay varias naciones conectadas en este momento. Quisiéramos que todas fueran conectadas en este tiempo, pero a quienes se han conectado de los lugares que tú sabes, especialmente en toda América, te rogamos que bendigas nuestros pueblos, que tengan la libertad, la oportunidad de escuchar el Evangelio del Señor. Bendice nuestros pueblos y levanta hombres con un corazón de buena voluntad que te quiera servir para llevar el Evangelio tan lejos como tú quieres.
Gracias por nuestras naciones y gracias por todo lo que has hecho en la vida nuestra. En tu nombre y para tu gloria. Amén. Quiero decirles también que el que tiene al Hijo tiene la vida. Cuando tú tienes al Hijo, vas a saber cuál es la vida. La vida no es comer y respirar, dormir y despertar. Eso es parte de la vida fisiológica de tu cuerpo. Pero tu alma vive eternamente. Así es de que Dios los bendiga. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos dentro de 8 días. No hay vacaciones de nada, porque con eso de que ya cada mes encontramos una razón para no trabajar. Sí.